Pero vamos a hacer un vídeo sobre verbos modales y tenemos que empezar hablando de las características generales, general features, about modal verbs. La primera característica es que siempre van seguidos de infinitivo sin to. They are always followed by infinitive. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir I can going. No, porque going no un infinitivo, un gerundio. Entonces tienes que decir I can go. Y he dicho infinitivo sin to, porque tú no puedes decir I can to go. Entonces, fijaros, yo he puesto aquí este ejemplo, I can to go, y luego le he tachado el to. Luego, un fallo muy típico también de los estudiantes es decir I can going, poner aquí una ing. Pues no, no se puede poner ing porque los verbos modales van siempre seguidos de infinitivo sin to. Segunda característica, son alérgicos al to. Esto significa que estornudan si están cerca del to. No pueden tener to ni delante ni detrás. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, hoy pues poder es el verbo to can. No, to can es un pájaro. Entonces yo no puedo decir to can ni puedo decir I can to go, que lo hemos dicho en el ejemplo anterior. Entonces, alergiquísimos al to. No puede haber to con los verbos modales, delante o detrás. Luego no necesitan ese de tercera persona del singular. Por eso aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, él debe ir, he must go, no se dice he must go. Y esto es gracioso porque los estudiantes españoles siempre se os olvida la S de tercera persona del singular. Entonces ahora que os permiten no ponerla, no vayáis a ponerla, porque los verbos modales no afectan la S de tercera persona del singular. Por lo tanto, no third person singular es. Luego, some of them lack some tenses. ¿Qué significa esto? Pues que a algunos de ellos les faltan ciertos tiempos verbales. Por ejemplo, can, no existe el futuro de can. Esto que yo he puesto aquí no existe. O sea, esto es una barbaridad lo que yo he escrito. I will can no se dice. No existe el futuro de can. Y entonces tengo que coger un verbo que sea un sinónimo. Entonces, ¿cuál podría ser un sinónimo de poder? Pues ser capaz. Entonces, en vez de decir can, yo digo be able. Y me sale esta frase, I will be able to, I will be able to go. Si yo quiero decir que podré ir, no puedo decir I will can go. Eso nos raya los oídos. Es I will be able to go. Y por último, regla número 5, característica número 5, they don't use auxiliary verbs. ¿Qué significa esto? Pues que un verbo modal es un verbo guay, que va al gimnasio, que está petado, que no necesita ayuda de nadie, y por lo tanto le pasa como a to be, que no necesita verbo auxiliar. Entonces, ¿puedo decir, por ejemplo, do you can? Pues no, esto es, vamos, el verbo can se ofende si tú le pones un do al lado porque no necesita auxiliar. Por lo tanto, nada de do you can, sería can you. Lo que hacemos es que como no necesitan verbo auxiliar, lo que hacen es que invierten el orden del sujeto y el verbo. Es igual que to be. Tú te has aprendido que para to be, tú dices you are you? Pues para los verbos modales vas a decir, por ejemplo, you can you? Y así invertimos el orden del sujeto y el verbo y conseguimos el mismo efecto pero sin utilizar un auxiliar. Y aquí, por ejemplo, he puesto otro ejemplo, you don't shoot. Eso es horrible, o sea, shoot se ofende de que tú le pongas un don't. No, no se dice you don't shoot, se dice you shouldn't or you should not. Añadimos directamente el not, igual que hacíamos con to be. Vamos a empezar hablando del verbo must. Bueno, must normalmente significa tener que hacer algo, expresa normalmente obligación. ¿Para qué lo usamos? It expresses obligation, it expresses obligation y strong recommendations. Un ejemplo de obligation, pues you must study harder. Cuando tu padre o tu madre te dice, oye, es que tienes que estudiar más, es que debes estudiar más. You must study harder. Y es una obligación, porque te lo está diciendo tu padre, tu madre. O strong recommendation. Imagínate que he visto una película que me ha flipado y te digo, oh my god, this film is great, you must watch it. Esta película es genial, debes ir a verla, you must watch it. Luego, esto sería para must en afirmativa. Resulta que must, cuando lo ponemos en negativa, must not o mustn't, cambia un poco de significado, porque se utiliza para expresar prohibición. Y también un consejo fuerte contra algo, ¿no? When it's prohibition, aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, you mustn't talk in the class. Oye, es que no puedes hablar en la clase, no debes hablar en la clase, y es una prohibición. Por ejemplo, te lo dice tu profesor, y es que no puedes hablar cuando estás en clase, debes estar callado, you must be quiet, you mustn't talk in the class. Y luego, strong advice against something sería, por ejemplo, pues si te llevas tú a los niños al cine, y yo sé que los niños son ruidosos, y te digo, oye, be careful, they mustn't talk in the cinema. Es un strong recommendation against something. Es una recomendación fuerte contra algo. Bueno, he puesto aquí una Achtung, que me encanta ponerlo Achtung, cuidado, porque must tiene un sinónimo que es have to.
Y resulta que este sinónimo se utiliza, hemos dicho en las características generales de los verbos modales que algunos verbos modales no tienen ciertos tiempos verbales. Por ejemplo, dijimos que can no tiene futuro. Yo no puedo decir I will go, o sea, no puedo decir I will can go y digo I will be able to go. Bueno, pues must le pasa algo parecido. Resulta que el pasado de must es must. Y yo puedo decir, por ejemplo, él se fue porque tenía que irse y puedo decir he left because he must go. Pero eso realmente queda old fashioned, queda un poco anticuado, ya no se usa. Yo leí el libro, leyendo Harry Potter, me encontré que decía he must go en pasado, pero normalmente la gente lo que hace es que utiliza un sinónimo, utiliza have to. Entonces, por ejemplo, en vez de decir he must go, so he left, dicen he had to go, so he left. Y en preguntas pasa lo mismo. Tú puedes preguntar, must you go? Hoy tienes que irte, must you go? Lo puedes preguntar, pero la gente no lo usa. La gente normalmente coge esto, que es correcto, pero no se usa, y lo sustituye por have to. Y dicen, do you have to go? Esto sería todo lo que tenemos que ver en este vídeo sobre must. Y ahora vamos a hablar de should. Ahora vamos a ver el verbo should, el verbo modal should, que significa, bueno, se utiliza para dar consejo. Aquí hemos puesto, we use it to give advice or recommendations. Advice, pues por ejemplo, cuando te dice tu amigo, tío, deberías estudiar más, you should study for the exam, deberías estudiar para el examen. Es un consejo, no es una orden, but it's my advice. Y luego recommendations, por ejemplo, tienes un amigo ahí que le duele un montón la muela y le dice, mira, if it hurts so badly, if it hurts so bad, si te duele tantísimo, you should go to the doctor, deberías ir al médico, deberías ir a un médico que te eche un vistazo. You should go to the doctor. Bueno, esto sería todo lo que tenemos que decir con should, porque should es bastante fácil, la negativa es shouldn't, y pues si me queremos preguntar, should you or should I go? Bueno, luego tenemos can. Can lo utilizamos para expresar varias cosas. Podemos expresar habilidad, capacidad, por ejemplo, si yo veo a alguien que toca la guitarra y le digo, anda, can you play the guitar? ¿Sabes tocar la guitarra? Muchas veces can se traduce como saber hacer algo, porque expresa una habilidad. Después, to express possibility, por ejemplo, hey, be careful, that can be dangerous, or that could be dangerous. Tanto en presente como en pasado, ten cuidado, eso podría ser peligroso, o puede ser peligroso, that can be dangerous. Y luego también lo utilizamos para pedir permiso. Por ejemplo, cuando le enseñamos siempre a los niños chicos a preguntar, can I go to the toilet? Y aquí he puesto dos formas todavía más educadas que serían could I go to the toilet or may I go to the toilet. Estos tres verbos modales, bueno, es un único verbo, can, que estaría can o could, y may, pues también se utiliza para pedir permiso. Aquí he puesto un Achtung, cuidado, porque en negativa can es cannot o can't, pero no puede ser cannot. Es decir, aquí hay una historia de amor, aquí hay un rollito muy fuerte y can y not no pueden estar separados. Entonces, esto es incorrecto y o los pongo juntos cannot o pongo la contracción can't, pero no puedo decir can, not separado.